paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Por primera vez en la historia, un restaurante colombiano ocupa un lugar entre los 25 mejores del mundo. El chef que logró esta delicia se llama Álvaro Clavijo, un cocinero que empezó lavando platos y luego de una carrera vertiginosa llevó los ingredientes de nuestro país a las grandes ligas. El chato está que arde. Es una tremenda paradoja que una de las mayores expertas en nuestro sistema de salud y en las políticas farmacéuticas pasó de repente de la teoría a la práctica. Tatiana Andia recibió un diagnóstico devastador. Un cáncer le deja muy poco tiempo, pero en esta cuenta regresiva, esta profesora de los Andes da una lección para la vida. Pedro Antonio González se puso de ruana a la televisión y la radio colombiana con un personaje que se ha vuelto entrañable. Don Gediondo es un boyacense de ruana, sombrero y gran sentido del humor, tan necesario en un país lleno de dolores. Las risas y las lágrimas de una vida que no es ningún chiste. Empecemos. El medio de las cocinas y los restaurantes es brutal, competido, crudo. Por eso hay que celebrar que en Bogotá quede uno de los 25 mejores restaurantes del planeta. Eduardo Contreras conoció al chef detrás de semejante hazaña, como dicen los cachacos, y fue el ingrediente clave para su inspiración, Alamichato. Les presento a Álvaro Clavijo. ¿Qué pasó para mí personalmente en una cocina? La adrenalina, la agresividad, el calor, la energía que rodea estar dentro de una cocina. Yo me sentí en casa, ¿sabes? Gente que probablemente se siente en el pico de la montaña desconectado al teléfono o haciendo yoga. Para mí es todo lo contrario. Son los ruidos, son los problemas, los olores. Todo lo que involucra es una orquesta. ¿Sabes? Fue puro azar lo que llevó a Álvaro Clavijo a esa cocina de París donde empezó sin querer. Una carrera que lo llevaría a ser uno de los chefs más reconocidos de Colombia y del mundo. Y las verdolagas. En ese momento no se le pasó por la cabeza que un restaurante que fundaría muchos años después llegaría a ocupar el lugar más alto en el que la cocina colombiana ha estado en la historia de la lista de los 50 Best, los 50 mejores restaurantes del planeta. Él en ese momento solo estaba buscando un trabajo. Había pasado por varios colegios en Bogotá y se fue a la capital de Francia a terminar el bachillerato. Mi mamá me dice, oiga, ¿qué va a hacer? Tiene que vivir de algo, ¿qué va a escoger? Yo había pensado arquitectura, pero pues terminé en un restaurante en París y lo que le digo, desde ahí nunca más salí. ¿Quiso trabajar en un restaurante? No, fue porque era el único. Yo llegué a pedir trabajo de mesero y no sé, empecé el dueño del restaurante molestando que usted es muy feo para ser mesero, póngase a lavar platos. No era un restaurante francés de alta cocina, se llamaba México Sol y Luna. El dueño, un colombiano, tenía pocos empleados y mucho trabajo. Ahí Álvaro preparó sus primeros platos. Yo había pensado hacer unas ostras como en hielo. Era tan mal lavando platos que el chef me dijo, póngase a cocinar. Y yo lavo platos y usted aprende a cocinar. Y yo, ok, empezó a fluir, empecé a coger el ritmo muy fácil y empecé a cocinar de una. Después de enamorarse de la cocina, decidió estudiar en Barcelona, en la prestigiosa escuela de hostelería Hoffman. Los colombianos somos muy mañosos, ¿sabes? En el sentido de decir, como no me gusta esto y no como esto y no me atrevo. Me acuerdo la primera vez que empezamos a cocinar cosas raras en un estofado de pies de cerdos con caracol de mar. Cocinado juntos se volvía una gelatina. Pegajoso, sí. Me acuerdo que el profesor que tenía en ese momento me dice, si usted no lo prueba, usted no vuelve a dar mi clase, usted no va a entrar aquí. Me lo meto en la boca y era porque estaba demasiado rico, ¿sabe? La textura era rara, pero en sabor estaba increíble. Y ahí llega y me dice, en este oficio no hay un ingrediente malo, sino mal cocinado. Y todas las cosas se merecen una oportunidad y todos los cocineros somos responsables de poderlas poner en contexto. Hizo sus pasantías y volvió a París, esta vez a Epicure.
el restaurante del Hotel Bristol, con 3 estrellas Michelin. Pero abrirse camino en las grandes ligas de la cocina del mundo le costó más que sangre, sudor y lágrimas. La competitividad es muy fuerte. Yo le estoy diciendo que solo éramos 3 extranjeros, una gringa, un japonés y yo. De resto eran franceses. Y eso era una agresividad, eso era muy fuerte porque todo el mundo quería estar ahí trabajando. ¿Qué fue lo más duro que escuchó ahí? Porque ¿Qué le dijeron? Nada, era como, ¿usted qué hace acá? Usted va hacia la selva, o sea, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? ¿Usted por qué está acá? Era duro, ¿sabe? Una vez me encerraron en un cuarto frío y me amenazaron. Encerrado en un cuarto frío o repitiendo tareas aterradoras por horas y horas. Esa faceta de la cocina, tan lejana del glamour de las estrellas Michelin o los manteles blancos inmaculados, fueron el fuego lento en el que se forjó Clavijo. Francia me dio como la base de absolutamente todo lo que hago. ¿A uno lo meten a un cuarto frío y uno qué hace? No, pues ahí se queda y al otro día le hacen algo peor. Sí. Vení mucho con esta vieja que me acuerdo que era de Boston y nos unimos y empezamos los dos a darle duro. Entramos a las 8 de la mañana, llegaba a las 6:30 de la mañana, nos íbamos a las 12 de la noche, yo me iba a la 1. Eso se vio en resultados increíbles. Terminé siendo chef de partie en un restaurante que solo eran franceses y aprendí muchísimo. En su brazo izquierdo lleva un tatuaje de una vaca mirando un espejo, como un recuerdo imborrable de esos días en París. Quiero que me diga qué significa este tatuaje. A mí me podían limpiar cabezas de vaca. En 10 horas le podía decir, me podían hacer limpiar 60 cabezas de vaca. Yo me soñaba con las cabezas de la vaca todo el día. Y eso me tocó, le estoy diciendo, durante unos 4 meses darle así seguida a esta vaina. Y eso era como lo que me querían a mí hacer probarme para romperme. Claro. Y me soñaba con las cabezas de las vacas. Y entonces me hice una vaca mirándose un espejo. Álvaro cree en el trabajo más que en el talento innato. Se cortó tantas veces que una de las uñas de sus manos no crece. La disciplina y el estoicismo lo aprendió en la adolescencia. Yo no soy de estos cocineros que llega y dice que es que los olores de la abuela, porque yo no lo tuve, o los olores de mi mamá en la cocina no lo tuve. De hecho, mi mamá botaba una pizza abajo de la puerta y mira a ver a qué hora se la come y ya está. Chao. Pero digamos que sí, mi mamá me influyó y me inculcó mucho el trabajo desde muy pequeño. Sí, vacaciones mi mamá me ponía a trabajar con algún familiar, me ponía a hacer algo y me hacía sentir ese sentido de ganarse algo, ¿sabes? Desde un inicio, lo que era ganarse y poder usted ganarse algo para poderlo disfrutar. Sí. Y ese sentimiento fue una inspiración para mí toda mi vida y es como un motor de lo que yo hago básicamente a diario. Visualmente parece como si fuera un carpaccio. Álvaro Clavijo tiene un acento bogotanísimo y una personalidad compleja. Es tímido, exigente y perseverante. Quizá eso último le ha permitido pasar por encima de los obstáculos del camino. Siempre es muy importante estar probando, estar probando, estar probando. Escalar para ganarse un lugar en un oficio altamente competitivo y convertirse en un chef de talla mundial. Yo personalmente creo que el talento, usted no nace con el talento, yo creo que el talento se crea. Uno de esos ingredientes particulares de su personalidad es usar solo ropa negra y una gorra del mismo color que siempre lo acompaña. Dice que empezó a vestirse así desde la adolescencia. Yo siempre lo veo a usted con la misma ropa, con la misma pinta. Me da pereza pensar en ropa y como en comida, como, ¿sabe? Como me voy a poner este color hoy. Y así me he vestido toda la vida. Lo que pasa es que usted va a mi closet, son 60 camisetas iguales, 60 gorras iguales, 60 pantalones iguales. Luego de 7 años en París, viajó a Estados Unidos a trabajar y aprender junto a uno de los mejores chefs de ese país. De ahí llegó a la cima, al que durante varios años fue el mejor restaurante del planeta, Noma, en Copenhague, con 3 estrellas Michelin. Yo creo que ese paso por Noma me enseñó muchas cosas que yo aplico en lo que hago aquí. Entonces, en el sentido que, ¿sabe? Las fermentaciones, los alargamientos del producto, las conservaciones, es sandía. Un día de 2017, Álvaro Clavijo llegó de nuevo a Bogotá. Planeaba irse a trabajar en un restaurante en Rusia, pero le negaron la visa. Entonces se le ocurrió otra idea, y luego de convencer a varios inversionistas y meter todos sus ahorros en el negocio, fundó en Chapinero el que se convertiría en el mejor restaurante de Colombia, El Chato. ¿Por qué escogiste este sector para el restaurante? Bueno, este barrio, digamos, cuando yo lo conocí, era un barrio que estaba el taller de mi abuelo, quedaba acá donde él reparaba su carro. Era un barrio que, pues, realmente había muchas, eran casas, muy pocos edificios.
y digamos se sale un poquito de la zona G, que era una zona de restaurantes. Yo empecé a descubrir cosas que no había en el país, ingredientes que no estaban puestos en las mesas y en los restaurantes de las familias o de las casas, que normalmente usted está acostumbrado a comer. Entonces eso fue mi motor. Lo que hacemos es un vinagre con el chontaduro. Trabajar con ingredientes colombianos y exponerlos de una manera diferente fue su propuesta. Se arriesgó a poner vísceras o cortes de cerdo poco usados en los platos, como orejas y cachetes. También remolacha, palmitos, frutos del Amazonas. Su creatividad culinaria no fue muy bien recibida al principio y casi le cuesta cerrar el restaurante. Ya digamos fermentos que hacemos en el restaurante. ¿De qué nivel fue esa arriesgado? Cuando se empieza a ver platos devueltos casi que completos y la gente pagando la cuenta, es que nunca van a volver. Ese es el primer, digamos, síntoma que usted ya nota fuerte de que las cosas se están yendo cuesta abajo y no hay vuelta atrás. Y usted dijo, me va a quebrar. Sexto mes de apertura ya dije, esto no va a durar un año. Y dije, voy a volver a intentar hacer lo que me gusta hacer. Y afortunadamente por aquí pasó 50 Best en ese año y me fue muy bien. At number 25. From Bogotá, Colombia, it's El Chato. The World 50 Best, creada en 2002 con el restaurante El Bulli de Ferran Adrià encabezando la lista, es uno de los rankings más importantes de la gastronomía. A diferencia de la guía Michelin, la competencia es global. Chef Álvaro Clavijo routinely travels around Colombia looking for new produce to champion on El Chato's seasonal menus. ¿Cómo es que un tipo del 50 Best viene acá? ¿Cómo funciona ese premio? Digamos, es muy complicado generalmente de identificar. Generalmente a veces son periodistas. Usted podría ser uno, podría venir a comer, pero puede que sí, que no. Pero usted, digamos, cuando usted acepta hacerlo, usted está en la obligación de no divulgarlo. O sea, viene una persona a comer, usted no sabe quién No es. tenía. Como con las estrellas Michelin, más o menos. Es más parecido, sí. El Chato hizo historia, alcanzando la posición más alta que un restaurante colombiano ha logrado nunca. Es uno de los mejores 25 del planeta, el único de nuestro país en el top 50. Esto es un generador de trabajo, turismo, motivación para los mismos cocineros, las mismas carreras que la gente que quiere emprender y quiere hacer un negocio de este tipo. En Colombia ya no se habla del Tina Asprilla, de Guita o de Shakira, sino se empieza a hablar también de gastronomía. Clavijo no se queda quieto. Nos encontramos hace 3 meses por primera vez. Estaba remodelando completamente el restaurante y la carta. ¿Por qué esa necesidad de estar cambiando en platos, en atención, en ofrecer otra experiencia? Es muy importante estar pues renovándonos y también, digamos, no somos el típico restaurante que la gente viene y repite y ve el mismo plato, sino normalmente tratamos de sorprender a la gente con cosas nuevas. Chato es una palabra bogotana para referirse cariñosamente a alguien. Con ese nombre Álvaro quiso rendir un homenaje a esta ciudad y a los productos con los que cocina, como los corazones de pollo, uno de sus platos insignia. Nos vimos varias veces para hacer este perfil. Era imposible hacerlo sin probarlos. La cocina de Clavijo es impactante, diferente, deliciosa, sutil como el carpaccio de sandía que preparó después. Es como abrir un regalo en Navidad cuando usted tenía 9 años. Cuando usted le pidió algo a Noel o en Navidad o escribió la carta y le llega una cosa. Eso es lo que yo tengo acá todos los días con los ingredientes colombianos. Usted llegó y abre y es como no lo conocía. O lo mezclo con ciertas cosas y puede que sea un desastre, pero algo quedó en mi boca que pudo haber sido mejor y al otro día lo corrijo y logro un resultado a través del poder reflexionar sobre el ingrediente. Eso es lo que me da Colombia. A medianoche, la Plaza Samper Mendoza en el centro de Bogotá está más viva que nunca. Este es el mayor mercado de hierbas en el país y uno de los lugares favoritos de Álvaro Clavijo. Escoger este tipo de ingredientes y volverlos un postre, volverlos un aceite, volverlos un vinagre, que era todas las especies que usted ve ahí. De aquí salen, por ejemplo, las verdolagas para algunas de las preparaciones en el Chato. La usamos mucho como para ensaladas frescas, sí. Pero de las cosas más lindas que tiene esta hierba son los tallos, tiene mucha agua. Lo que hacemos mucho en el restaurante es encurtirlos, fermentarlos o asarlos. Sí. Entonces es como una guarnición gruesa, cuenta que es como un espárrago. ¿Quieres probar? Rafaela, la hija de Álvaro, tiene 10 años y es lo más importante para él. Está separado y no le gusta hablar de su vida privada. ¿Usted qué disfruta, Álvaro?
Me gusta mucho estar con mi hija, ¿sabes? Mi hija es como... a veces mi hija como que dice que no soy tan... ¿sabe? Como que la mamá dice que no soy tan maduro. Y es verdad, pero yo no quiero madurar. No sé, no quiero ser un viejo ahí amargado, no quiero ser una persona toda seria. Yo he disfrutado mucho como soy y mi personalidad es... No es fácil, pero la disfruto yo, ¿sabes? Y al final el que tiene que ir con eso soy yo. Clavijo puso en el chato lo mejor de lo que aprendió en las cocinas del mundo. Y la receta le dio resultado. Usa técnicas de la cocina francesa y española, la organización y disciplina casi militar de los americanos, y el minimalismo y la atención a los detalles en el emplatado tomada de los daneses. Todo aplicado a la cocina colombiana. Estamos generando una identidad. Yo creo que sí. Yo creo que Colombia está en un punto muy interesante porque están pasando... Hay chefs jóvenes haciendo cosas, marcando tendencias. Lo que nosotros hemos logrado y el camino que estamos abriendo, se vienen cosas muy buenas para Colombia en gastronomía. ¿Pero usted se sueña que estar entre los 10 mejores del mundo? No, ojalá no pase. ¿Por qué no le gustaría? Porque ya lo que estoy feliz. Yo no me quiero obsesionar con un premio, me quiero obsesionar con mi carrera, me quiero obsesionar con lo que me hace feliz. Y lo que realmente más me hace feliz es cocinar y tener un restaurante. Si los premios vienen porque lo estamos haciendo bien, como ha pasado y como le decía, feliz, bienvenidos todos. Mejillones con arroz de coco y arracacha, langosta con tamarindo y hormiga. Son dos de los platos resaltados por el premio. Clavijo y su equipo no paran de investigar y crear. Decenas de chefs en Colombia recorren el mismo camino. Hay motivos de sobra para el optimismo. La cocina colombiana brilla en la escena mundial. ¡Salud! Y listo, acá está. La lista de los 50 mejores se elabora a partir de los votos de una academia formada por 1.080 expertos internacionales. El mejor restaurante del planeta en el 2024 fue Disfrutar y queda en Barcelona. No se vayan, una clase magistral. Para vivir mejor hay que aprender a morir. Nos vemos después de comerciales. Los espero. Hay que tener mucha inteligencia y lucidez para enfrentar la enfermedad con tanta conciencia y valor como Tatiana Andia. Su testimonio es muy poderoso, no solo por la forma como ella ha asumido su enfermedad, sino porque ahora que estamos en plena transición por la reforma a la salud, escuchar a una paciente que sufre y que tiene los días contados podría ser también la voz de tantos enfermos que ven el futuro con mucha incertidumbre. Este es un merecido homenaje en vida. Yo soy súper llorona. Yo lloro en las películas, lloro en las comedias. Comedia, o sea, lloro en cualquier cosa. Pero es un llanto como más de sensibilidad, no de tristeza, desconsuelo. Y lo que más me ha hecho llorar durante el cáncer siempre ha sido momentos de nostalgia. O sea, de cuando estoy muy feliz, porque es como momentos que uno dice, yo quisiera muchos de estos momentos y no van a ser tantos y ahí me conmuevo. Ella se llama Tatiana Andia y con una sonrisa en la boca y muy dulcemente dice que llora con los momentos felices porque le quedan muy poquitos. Hace menos de un año le diagnosticaron un agresivo cáncer de pulmón que no tiene cura. A ella, que tiene solo 44 años, que está llena de vida. A ella, que encara la muerte con gallardía. A ella, la profe de los Andes, que está dándonos una lección de por vida. Yo toda la vida pensé que eso lo iba a hacer ya viejita. O sea, yo dije, por ahora, lo mío es el hacer, ¿cierto? Y el escribir, pensaba, bueno, pues por allá como a los 60 comienzo a escribir todo lo que he hecho. Y pues obvio ya no me pareció que tengo hasta los 60, entonces... El diagnóstico para ese cáncer que la invade no la va a dejar llegar hasta los 60. A ella, economista, historiadora, doctora en sociología, profesora, asesora del Ministerio de Salud y de entidades como el BID, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. No tengo ambiciones de poder, no tengo ambiciones ni siquiera de, pues no sé, de importancia, nada de eso. Y mi carrera académica ha sido muy chévere. Una mujer muy valiosa porque pocas personas en Colombia entienden de arriba abajo cómo funciona nuestro sistema de salud. Y a ella, ahora, le duele mucho más.
Los cánceres de pulmón no se curan y no se les puede hacer radioterapia, nada de esas cosas que hay en cánceres o tumores en otros lados del cuerpo sí puedes hacer, pero cuando tienen ciertas mutaciones muy específicas existen ya medicamentos que han ido desarrollando muy recientemente de terapias dirigidas. Entonces por ahora tengo un tratamiento que es una pastillita, o sea no tengo que hacer quimio, nada de eso, una pastillita que me tomo todos los días y que pues redujo el tamaño de los tumores mucho, entonces me quitó los dolores. Los dolores del cáncer, que son difíciles de explicar, pueden ser sordos, agudos, punzantes, constantes. Pero es que no podía pensar, no era como que no podía moverme, era un dolor que no me permitía pensar. La intensidad depende del tipo de cáncer, de lo avanzado que está, de en dónde está situado y, claro, de la tolerancia de cada uno al dolor. Solo la idea que me da angustiecita es la idea de volver a sentir, o sea, como que eso que tú quedas monitoreando tu cuerpo todo el tiempo, siempre con la duda de, ¿será que me está doliendo la espalda? ¿No? Como de nuevo de volver a sentir los dolores que son muy específicos. Eso también yo digo, nadie puede describir bien los dolores del cáncer. Son unos dolores distintos a los dolores que uno ha sentido. Es un dolor que siempre es como una corrientazo. Un cortocircuito. No es un dolor así permanente. Y en esa escala que le dicen los médicos de 1 a 10 es que 10. Yo respondía así, o guau, 10. Esto me duele 10. No me podía sentar, no me podía voltear, no podía nada. Es que hay que atender las señales del cuerpo. Todo empezó con un dolor que parecía inofensivo. Todo el proceso fue por un dolor de espalda que yo estaba convencida que los académicos no la pasamos así en el computadora como encorvados. Yo dije, claro, no, una hernia discal, que es lo que todos mis colegas tienen. Y no, cuando fueron a hacerme la resonancia era un cáncer muy ya con mucha metástasis en muchos lugares y lo que me daba el dolor de espalda eran los tumores que se metían por las vértebras. El dolor de espalda era solo un síntoma que escondía un cáncer metastásico de pulmón. Teníamos como la práctica de ir a hacer caminatas por la montaña. Y este año teníamos una conferencia en Brasil y habíamos decidido ir a caminar por las montañas ahí cerquita, aprovechando el viaje, cerquita arriba, unas montañas espectaculares. Y ahí comencé a sentir ese dolor de espalda tan fuerte, pero ahí yo dije, no, de seguro un mal movimiento, que tengo una hernia discal, que algo, o sea, pensé siempre que era algo pues funcional. Y de las montañas de Brasil a una cama de hospital, la vida de Tatiana cambió en un segundo. Esto fue muy rápido, sí. Y entonces, esta mujer que conoce en teoría el sistema de salud en nuestro país, además de ser hija de médico y de haber crecido en un centro de salud que atendían sus papás, ahora le tocó vivirlo como paciente, en carne propia. Pues tengo mi EPS y pues no sé a dónde ir, ¿no? Entonces pues mi referente inmediato fue la única persona, otra que conozco, que ha tenido cáncer, que fue mi jefe y es Alejandro Gaviria. Entonces lo llamé y le dije, ¿usted, pues a dónde voy? O sea, ¿qué hago? Tatiana no solo fue alumna, compañera en la Universidad de los Andes, fue su asesora de cabecera en el Ministerio de Salud y luego en la campaña presidencial de Alejandro Gaviria. Ella es una de sus amigas más cercanas y más queridas. Hemos coincidido, nos encontramos hace más de 15 años. Nos hicimos amigos, nos seguimos cruzando los caminos. Ella es una de las grandes expertas en los temas de economía de la salud, o farmaconomía del país, y ahí trabajamos juntos en unas luchas. Leo sus columnas con un poquito de miedo. Y hace aproximadamente por la franqueza, por... ¿Miedo por ella? Miedo de todo, miedo, no sé, de que no esté. Debe ser duro ver una amiga tan querida. Sí, duro, soportable. Pero bueno, es la vida, ¿no? Es la vida, perdón. Ay, hijo madre. Ha sido muy difícil. Una luz que se apaga, por eso se derrumba. Como Tatiana significa tanto para él, hace unos días le escribió un cuento en forma de carta. El miedo a la muerte, el miedo a la nada. Ha sido demasiado especial para nuestro grupo de amigos en tantas dimensiones de la vida, ¿no? En la académica, en la política, en la personal. No sé, una luz de la vida. Dos amigos que además de tantas cosas en común, también los une el cáncer, una enfermedad que Alejandro logró superar, pero que tiene a Tatiana ya en una condición muy difícil. Me formularon muchos más exámenes, pero pues la agenda de todos esos exámenes es muy lenta, porque lograr, pues de verdad la cantidad de gente es brutal.
Y empezó la tramitología y la peregrinación por el sistema. Pues tenía un tumor enorme en la mitad de la columna que era líquido y entonces amenazaba con filtrar la médula y donde eso pase, pues uno queda parapléjico. Ante la palabra parapléjico, Inmediatamente. Pues, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, prepárese porque las urgencias de oncología, pues del cancerológico son fuertes, porque la gente pues está mal. Entonces, pero prepárese mentalmente. No podría decir que fue traumático, solo puedo decir que para mí era incomprensible. O sea, no entendí la transición entre una cosa y la otra y de repente ya estaba con batas, canalizada. Ella, que nunca había estado enferma y mucho menos hospitalizada, conoció un diagnóstico que nadie quiere escuchar. No había ningún tumor fácil de acceder, entonces fue como con esas jeringas así de grandes que te meten por la espalda hasta el pulmón. Todo fue un poco sufrido, la verdad. Y luego el diagnóstico pues era dramático, devastador. Y ahí se ve que hay metástasis en todas partes. Y yo me acuerdo que yo le dije a la doctora, le dije, pero esto tiene que ser un cáncer muy agresivo porque yo estaba bien hace 15 días. ¿Sabes? O sea, no puedo creer. Y me dijo, efectivamente, es muy agresivo y probablemente fue un par de meses. Y ¡pum! O sea, eso es a toda velocidad que hace metástasis por todos lados. Y lo que más temía, hace poco más de un mes, Tatiana escribió en su cuenta de X que el cáncer también hizo metástasis en el cerebro. Está incluso argumentando que a pesar de que hubo una revolución, aunque nadie sabe cuánto tiempo le queda, los expertos hablan de meses. Por eso ha sido increíble la forma como ha asumido su enfermedad. Voy a vivir lo que sea que quede plenamente. O sea, plenamente yo he hecho fiestas, organizé una fiesta que se llamaba la fiesta anticancerígena, invité a todo el mundo que conozco, ¿no? O sea, como que yo dije, no voy a ponerme pues a morir, no voy a morir. No voy a morir, ni voy a vivir en función de esta cosa. O sea, pues quiero hacer las cosas que quiero hacer. En eso también, la verdad, Colombia es un país muy, muy de avanzada con el derecho a morir dignamente. Le pregunté eso a la doctora, ¿cómo se muere uno de esto? Y ella me dijo, pues lo más probable es ahogado, ¿no? Porque es pulmón, o si es de metástasis en el cerebro y todo eso, pues. Y uno de mis tumores, el más fregado, está en toda la mitad del pecho, entre la vena cava y el esófago. Con tremenda valentía, exploró sobre el derecho a morir dignamente para terminar sus días igual a como ha vivido, con honestidad, con plena conciencia y en tranquilidad. Y ahí comencé a explorar como todos los conceptos de eutanasia, muerte digna, y existe una fundación en Colombia que ha hecho un trabajo muy de avanzada, se llama la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Me afilié a la fundación, hablé con ellos me dieron muchísimas explicaciones, me contaron cómo podía ser el proceso para que no fuera así, o sea, uno no tiene que morir así, uno puede decidir morir más dignamente antes de llegar a ese nivel de deterioro. Eso me tranquilizó, yo dije, bueno, listo, entonces ese es el plan. El plan es vivir con calidad de vida. Con calidad de vida hasta que la calidad de vida lo permita. Mientras pueda, aprovecha cada minuto, estudia, lee y eso sí, mira con preocupación lo que está pasando con la salud en Colombia. He sido privilegiada en parte porque tengo pues una red de contactos y de apoyo que desarrollé durante toda mi vida trabajando en temas de salud. Entonces, en ese sentido, he sufrido muchísimo menos que un paciente regular, pero no he tenido ningún privilegio en el sentido de que me han dado cosas que no le darían a otro paciente colombiano, radicando mi autorización, mi fórmula, esperando que me la autorice la EPS, llevando el papel, ¿no? Hablamos una tarde antes de que se desplomaran las EPS y cree que, como pasa con muchas otras cosas en la vida, ya que no está, vamos a extrañar el sistema de salud anterior, que tenía problemas, pero según ella, muchas más virtudes. Con la reforma, la incertidumbre es inmensa. También somos el sistema de salud más generoso de América Latina. Mi medicamento no está incluido entre los planes de beneficios en ningún país de América Latina. O sea, ya a mí me tocaría pagarlo de bolsillo en Perú, me tocaría pagarlo de bolsillo hasta en Uganda. ¿Cuánto vale esa pastilla? En Colombia cuesta más o menos 8 millones de pesos, entre 7 y 8 millones de pesos al mes. ¿Al mes? Al mes. No, eso es impagable. Eso no se puede pagar nadie. La propuesta del gobierno que está hoy en día en el Congreso, ¿sea la mejor forma de repensar eso? Pues creo que no. Y creo que la razón por la que no es eso es porque no es la idea final. Para tener una sola piscina necesitas unas capacidades que hoy en día no tenemos. Entonces piensa nomás la nueva EPS, que es la EPS más grande del país,
ya tiene unos déficits brutales en sus finanzas. Si le metes más afiliados, no va a tener la capacidad, es que piensen en los sistemas de información, o sea, toda la cosa que se necesita para operar los servicios de salud. No estamos listos para hacer ese gran pool, no estamos listos, no tenemos las capacidades. Y sí podemos empeorar en lugar de mejorar la experiencia de los pacientes. Entonces, a menos de que tengamos muy clara la transición, que es lo que menos claro tiene esa ley, ¿cierto? Tiene clarísimo el punto final al que quieren llegar, ¿cierto? Pero no tiene para nada clara la transición. Y además sugieren que la van a hacer en 2 años. Ahora Tatiana es una paciente y de paso también la voz de los 138.000 colombianos enfermos con cáncer que hay en el país, según cifras del Ministerio de Salud, que estarán también muy preocupados porque temen por el futuro de sus tratamientos, de los que depende su vida. Yo dependo totalmente de que Sura, que es mi aseguradora, ¿cierto? Mi EPS, de que Sura me apruebe mi medicamento, me apruebe mi cita de oncología, me apruebe mis exámenes diagnósticos. ¿Cómo lo voy a hacer, cierto? Si lo voy a hacer idénticamente igual o si me va a tocar ir a un centro de atención primaria primero, ¿sabes? No entiendo y mucha gente no entiende exactamente cómo va a ser la nueva experiencia. Y pues a mí más que cualquier cosa me genera ansiedad, por ejemplo, el acceso al medicamento, ¿cierto? Si yo no tomo eso, pues me muero. Eso es exactamente lo que pasa. O sea, lo que me tiene viva es esa pastillita. Está lista para cuando llegue el momento. Dejó por escrito su voluntad anticipada para morir dignamente. Quiere que su cuerpo esté hasta que no funcione más, sin reanimación ni tratamientos extremos. Quiere irse tranquila y morir en su casa. Eso sí, de la mano de Andrés Molano, su compañero de siempre, su amigo y su esposo. Todo el mundo sabe que se va a montar el avión de la muerte, pero yo ya tengo el pasabordo. Entonces... Tremenda profe y extraordinaria lección. Saber vivir también es aprender a morir. Para Tatiana, suerte en la radiocirugía a la que se someterá en un par de semanas. Ojalá que la ciencia y su cuerpo le den un respiro y pueda vivir lo que falta con alegría, con amor y con mucha tranquilidad. No se vayan después de comerciales. Entre chiste y chanza, las risas y el llanto de Pedro Antonio González. Se levantó la ruana. Ya nos vemos. No hay nada más boyacense que un cuchuco, una longaniza y don Gediondo, un humorista que lleva más de 30 años haciendo reír a los colombianos con sus personajes y sus imitaciones. Entre chiste y chanza, Héctor Córdoba lo hizo llorar, y no precisamente de la risa. Mi apellido debería ser Villamil, porque mi padre era de apellido Villamil. Pero pues, infortunadamente, en aquella época no se usaba, no estaba de moda darle el apellido a los hijos, que eran por fuera del matrimonio. Entonces, mi madre, afortunadamente, me dio el apellido González, y con ese tuve y con ese tengo, más que suficiente. Y yo digo que ese momento se lo agradezco a la vida. Otra vez me pongo sentimental. Él es Pedro Antonio González. Lleva con orgullo el apellido de su mamá y el dolor de un padre que nunca lo reconoció como su hijo. Por primera vez, este humorista que tantas carcajadas le ha sacado a los colombianos se siente a llorar, y no de la risa, cuando recuerda su infancia. Ella solita levantó 7 hijos. Ella fue madre soltera, lo que hoy llamarían madre cabeza de hogar, a punta de rejo, porque en aquella época se utilizaba el rejo y la chancleta, la correa, lo que fuera. Usted tuvo que haber chupado mucho rejo. Porque es que a mi mamá le tocaba y si no se le salían de las manos estos guaymarones. Pedro tenía 7 años cuando se dio cuenta que para hacer algo en la vida tenía que trabajar y muy duro. Estudiar no era lo suyo, era medio maleta. Los viernes faltaba clase para acompañar a su mamá, a doña Margarita, una mujer pequeñita pero fuerte, a vender jeta con papa salada, masatos y empanadas. ¿Le trae recuerdos esta plaza, la iglesia? Muchísimos recuerdos. Esta plaza me la conocí de arriba abajo porque yo anduve con una carretilla y vendía las empanadas. Entonces mi madre me daba más o menos 200 empanadas para vender en un viernes. Pedro Antonio es un tipo educado, bien vestido y bien hablado. Viste camisa, pantalón y un sombrero de gala boyacense con una pequeña pluma en la cinta. Cuida cada una de sus palabras.
le gustan los perros y ha trabajado desde que tiene memoria. Está casado con María Eugenia Díaz, tiene 3 hijos y 2 nietos que le roban el aliento. Y cuando se pone la ruana, le da vida a su personaje más conocido, a Don Gediondo, un tipo mamagallista que no tiene pelos en la lengua, que anda siempre con un zurriago colgado del brazo. Es un viejo verde orgulloso de su pinta de galán de vereda, con una memoria y rapidez para contar chistes envidiable. Hola, su merced estuvo en el volcán, vea, se le llenó esa cabeza de ceniza. Y es tan famoso en su pueblo que es difícil grabar en la calle sin que alguien lo pare para pedirle una foto, un autógrafo o hasta que le cargue el chiquito. ¿Alguien le dice Don Pedro? No, señor, de pronto de los bancos. Don Gediondo. Don Gediondo, sí, señor. La verdad es que casi nadie lo conoce como Pedro Antonio González. Y mientras caminamos por las calles de su natal Sutamarchán, solo los que vieron crecer a este chino berriondo lo llaman por su nombre. En el resto del planeta, o más bien, en el resto del país, del Sagrado Corazón, le dicen Don Gediondo. Y si no hay nadie, es adelante, boyacos, que para morir nacimos. ¡Bravo! Yo hacía travesuras en la casa y mamaba gallo y eso, pero yo era muy tímido. Y sigo siendo muy tímido. Pedro es muy tímido. Y yo creo que el invento de Don Gediondo fue como un escudo para decir las cosas que Pedro no puede decir. Pedro, para socializar y eso ha sido muy difícil. En cambio, pues Don Gediondo sí se le ocurren cosas chontales, como dicen en mi pueblo. Ella sí ha sentido el peso del matrimonio, mamita. Nos recibió en su finca de descanso, una casona vieja donde tiene recuerdos amontonados que ha recogido en sus viajes por el mundo. Me cuenta que quiere hacer un museo y hasta un hostal donde la gente se pueda quedar y conocer un poco de su vida. En la entrada tiene un invernadero con un cultivo de tomates y una docena de perros, en su mayoría rescatados, que cuida como si fueran sus hijos. Este es el lugar al que siempre quiso volver, desde que era un zumbambico gilachento, de ruana y alpargatas, que un día agarró flota para Bogotá, una maleta con 2 chiros y muchos sueños. Empezando porque yo no dormí, sino que lloré toda la noche, porque cómo iba a ser la despedida. Y uno siempre, digamos, cuando viajaba con ella, con mi madre, uno se ponía feliz de escuchar el pito del bus, pero aquella vez fue muy triste porque pues, me despedía de ella, era la primera vez. Entonces me contaban mis hermanos que mi madre conmigo hablando por teléfono o cuando venía era muy fuerte, y ella me hablaba muy fuerte, pero colgaba la llamada y también se ponía a llorar. Pedro tenía 16 años y la oportunidad de estudiar en Bogotá. Soñaba con ser locutor y comentarista deportivo. Tenía pinta, voz y hambre. Sobre todo eso, mucha hambre. ¿Se acuerda el momento en que usted se da cuenta que tiene ese talento enorme para hacer reír? Yo veía Sábados Felices y un día me aprendí un chiste del Flaco Agudelo. Entonces en uno de los centros literarios lo conté y la gente se rió. El otro fue una vez que conté mi primer chiste en una emisora en Bogotá, en Radioactiva, y soltaron la carcajada, pero yo no era Don Gediondo ni nada, era Pedro González. Empezó a estudiar periodismo en la Universidad Inca, luego en la Central, y un día, acompañado por unos amigos, vio en la calle al periodista Alberto Piedradita Pacheco, uno de sus ídolos, al que escuchaba todas las tardes en su viejo Radio Philips, que guarda como un tesoro, y no dudó en presentarse. Entonces le dije, yo soy seguidor suyo, me le presento a mis compañeros de universidad, no me pierdo su programa de La Barra de las 13, lo veo en Campeones en Acción. Y ese señor fue tan amable que yo digo, yo quisiera ser así. ¿Y qué le dijo? Entonces me dijo, muchacho, qué bueno, por mí encantado. Tengo programa ahorita, ni siquiera tuve yo que pedirle el favor, sino él me lo ofreció. Dijo, tengo programa ahorita a la 1 de la tarde, si quieres subir. Alberto lo invitó a la cabina y hasta lo puso a improvisar frente al micrófono. Llámenlo suerte o como quieran. Ese día, Pedro Antonio habló como una lora mojada y gustó, y tanto que lo contrataron para que leyera las noticias los fines de semana. Resulta que yo entré a Caracol como redactor deportivo, pero un día en el programa de don Alberto Piedradita se me dio por hacer la cuña de Dolorán. Tiene reumatismo, lumbago, ciáticas, así con la voz original, o la voz de Cristóbal Américo Rivera. Imitándolo. Imitándolo.
Resulta que iba pasando por la cabina don Yamid Amat, el monstruo, el maestro, y escuchó y dijo, oye, esa voz está muy berraca. Venga, me graban. De deportes me pasaron al noticiero, alerta Bogotá, y yo tenía que leer así, alerta Bogotá. Le propinan 22 puñaladas en el ojo izquierdo, peligra que pierde el ojo. Alerta, muere ahogado en el charco de su propia sangre. Ese era el estilo de las noticias en Alerta Bogotá. Edgar Artunduaga llegó a dirigir el noticiero Alerta Bogotá. Y yo en ese momento sentí que me hizo un mal, pero a la final me hizo un bien. Porque Artunduaga, que en paz descanse, me dijo, mira, muchacho, la vida es una tómbola, que no me sirves como imitador. Toca que busques otra cosa. Y el día que murió Rafael Orozco, ese mismo día, me sacaron como Pepe Guama. Sin trabajo, casado y con un hijo pequeño, que lo despidieran en uno de los mejores momentos de su carrera parecía un mal chiste. En medio del desespero y la angustia, agarró una libretica en la que tenía apuntados unos cuentos divertidos y se presentó en Sábados Felices. Recuerda que hasta las alpargatas eran prestadas y todavía no lo habían bautizado como Don Gediondo. Y yo fui y me presenté en el Hotel Bacatá. Eso sí, primero un amigo me prestó una ruana, José Bayona me prestó una ruana, sombrero, mochila, todo. Y yo fui a hacer el casting con Gonzalito Acosta y Miguel Lizarazo. Y les gustó, dijo, Chino, usted graba el lunes. Y el lunes grabé Sábados Felices y me gané 2 programas. Y me gané una tostadora y un horno que estoy vendiendo a propósito, por si alguien está interesado. Después de Sábados Felices llegó No Me Lo Cambie, un programa de los años 90 donde descubrió su verdadera vocación, hacer reír. Hoy ese viejo picarón enruanado hace parte del elenco de Sábados Felices. Es presentador en Día a Día, de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Es imitador en La Luciérnaga de Caracol Radio. Actúa en 6 películas, tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y hace presentaciones hasta en Estados Unidos y Europa. En redes sociales lo felicitan, pero también lo critican. La caricatura del boyacense y su humor de doble sentido a muchos no les causa ninguna gracia. Digo, ¿y qué les enseñó hoy la profesora? Dije, nada, hoy se fue de pantalón. Don Gediondo nació de mi madrina Nadelina. Mi madrina Nadelina era un personaje muy lindo, una campesinita hermosa que caminaba así. Y resulta que ella nos compraba el pan a nosotros. Y en esa casa yo me crié, en la casa de ella, porque ella se la arrendó a mi mamá. Se la empeñó en esa época. Entonces, mientras uno le llevaba el pan para que ella lo contara, entonces ella contaba el pan. Y mientras uno contaba el pan, ella lo ponía a hacer a un oficio. Entonces, vaya, cójame el gallo, vaya, persígame el ovejo. Entonces, en serio, y si uno no le hacía caso, ella, Chino Gediondo, este no sirve para nada, Chino Gediondo. Y todo era Gediondo. Ella era el Chino Gediondo. La que dio, la autora intelectual del nombre de Don Gediondo. Me llevó hasta la vieja casa de su madrina. Queda en una esquina y la sostienen en pie 2 vigas de madera. A Pedro le gusta venir acá. Recuerda la música que ponía, el lugar donde estaba el radio y donde su mamá le regaló tantas sonrisas. ¿Pero qué es más difícil? ¿Reírse de uno mismo o hacer reír a los demás? Uy, ambas son difíciles, pero yo creo que el orgullo a veces lo hace más difícil reírse de uno mismo. Espere, me quito la ruana, que este calor sí no se lo aguanta ni la gobernadora. No. A punta de risas y chistes, se convirtió en uno de los humoristas más queridos de la televisión colombiana. Y hasta montó un restaurante con su nombre, que fue hasta el 2020 todo un éxito. Pero como de eso tan bueno no daban tanto, los restaurantes de Don Gediondo después de la pandemia se fueron a pique. A raíz de lo de la pandemia, pues tuvimos que acudir a la 1116. La 1116 es una ley de reorganización que es del gobierno, que es del Estado, no del gobierno, sino del Estado, que es como un salvavidas para las empresas que económicamente se encuentran sin efectivo, sin cash. Según esa ley, la 1116 de 2006, la empresa de Don Gediondo tiene 10 años para reajustar sus finanzas y pagar las deudas que tienen bejucados a varios de los proveedores. Yo creo que el epitafio mío debe decir, les dije que estaba enfermo, ¿no? No, el epitafio debe ser, Don Gediondo se despide, pero en 8 días vengo para contarle las cositas que en mi mochila les tengo.
yo creo que la gente me recuerde feliz. Así es don Gediondo, un humorista de amores y odios. Un hombre que a punta de chistes y carcajadas se puso de ruana a un país lleno de dolor, dejando muchas sonrisas y mucho cariño, que nos guste o no, va a durar para siempre. Don Gediondo está de gira en Estados Unidos y en julio se va a poner de ruana a Europa, con presentaciones en Madrid, Barcelona, Estocolmo y París, como para morirse de la risa. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. A continuación, esperen Séptimo Día, personas que señalan de tortura, maltrato y en algunos casos de muerte de sus familiares en centros de rehabilitación para adicciones y problemas de salud mental. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.